de que Él enseña el camino de salvación. Y todos nosotros podríamos verificar el drama del Cristo, y ese drama del Cristo resulta de que lo puede uno estudiar, analizar, y ese análisis de ese drama le causaría a uno terror, le causaría a uno de pronto algo de dolor por el sufrimiento que este venerable maestro tuvo. Y resulta de que es importante que todos nosotros nos demos cuenta de que él vino a realizar un drama público para que la humanidad lograra interpretar todos los sucesos o procesos por los cuales tiene que pasar la humanidad. Y resulta de que la humanidad como tal debemos de analizar de que ese proceso por el cual pasó el venerable maestro Yeshua Ben Pandira, que es Jesús el Cristo, fue un proceso por el cual ha pasado todo, iniciado de la venerable logia blanca que ha venido al planeta Tierra. Si ustedes bien pudieran investigar, resulta de que Jesús no ha sido el único que ha realizado ese drama aquí en el planeta Tierra. Durante todas las épocas, subrazas y existencias en las cuales ha estado la humanidad, han habido siempre mensajeros, y esos mensajeros han enseñado el camino de la liberación, el camino de la regeneración, el camino de la verdad. Y resulta de que ese camino lo enseñan de que es un camino que es en silencio, es un camino doloroso que se debe procesar en el interior de la persona. Porque si bien cada uno de nosotros debe de comprender en estos momentos, es que nosotros no estamos aquí en el plano físico por la casualidad, no estamos porque sí, porque Dios pues quiso que estuviéramos aquí en el plano tridimensional, en el planeta Tierra, crear un paraíso desde los comienzos de la raza Atlante, de Lemuria, perdón, y resulta de que en esa raza viene Adán y Eva, y considerar nosotros de que Jesús, bueno, ve Dios crea al hombre única y exclusivamente para que fueran felices en la tierra, y resulta de que no nos damos cuenta de que la humanidad, de pronto va a sonar algo duro, pues, pero es muy importante que lo conozcamos, que la humanidad fue mandada al planeta Tierra para hacer un reconocimiento del bien y del mal en los diferentes niveles en los cuales necesita uno aprender. Entonces resulta de que en determinadas ocasiones cada uno de nosotros nos vemos en encrucijadas, en situaciones difíciles, momentos muy desagradables, tormentosos, y se podría decir que hasta desgarradores en la existencia de una persona, ya que una persona, por medio de los eventos que vive, es que se va formando o se va forjando lo que es el ser dentro de cada uno de nosotros. Entonces nosotros se podría decir de que somos un experimento para la divinidad, y este experimento pues de nosotros depende que realmente salga fructífero, que pueda dar un fruto y pueda uno llegar en un momento dado a la quinta dimensión ante el Tribunal de la Justicia Cósmica, y allí ser pesados y lógicamente pasar ese filtro y lograr conectarnos con la verdadera luz y no volver nuevamente a la oscuridad, porque lastimosamente pues lo que sucede es aquello, que por no calificar aquí en el plano físico y seguir cometiendo errores, entonces volvemos a caer en la oscuridad, en las tinieblas. Y eso es lo que queremos compartir con cada uno de ustedes en esta clase, las tinieblas. Porque resulta de que las tinieblas en cierto momento a cada uno de nosotros nos pueden confundir. Las tinieblas
es un estado de inconsciencia en el cual la persona no sabe qué hacer. Y depende de ese nivel de inconsciencia que tenga la persona, depende de aquello, son las decisiones que tome en la existencia. ¿Qué podría en un momento dado una persona con la conciencia dormida, que es lógicamente pues un grado de inconsciencia, qué podría hacer si en un momento dado alguien lo insulta? Alguien, como dicen por ahí, pues le nombra a la madre. Y resulta de que esa persona, si no tiene ese grado de comprensión de lo que es la verdad, por ende, entonces la persona va a entrar en un comportamiento inadecuado y va a reaccionar como cualquier, se dice que es ser humano, mas de igual forma no es el término adecuado. Simplemente va a reaccionar como cualquier individuo habitante de la tierra. Que bien en el venerable maestro Samael Aumbeor, pues lo titula o nos titula como bípedo tricerebrado o bípedo tricentrado, animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Y si uno le pone a analizar aquello de animal intelectual, es muy, se puede decir de que muy precisa la apreciación, porque para uno catalogarse animal intelectual debe tener un nivel de comprensión extremo. Y sabemos de que el venerable maestro Samael, pues ojalá ustedes tengan la posibilidad, a medida de que nos vayamos pues encontrando en estos cursos, pues de pronto cuando nos veamos personalmente, ir adquiriendo algunos libros que tiene este venerable maestro, ya que lo capacitan a uno en los aspectos de la psicología. Y hablar de animal intelectual no es para que nos sintamos mal, sino que es para llamarnos a la reflexión y crear conciencia entre nosotros y darnos cuenta de que eso es una realidad. Somos animales intelectuales. Y resulta de que como animales intelectuales debemos de ir llegando a la conclusión de que tenemos que ir creando o conectándonos con una luz interior para poder tener una existencia real ante la divinidad. ¿Cuántas de las personas en cierto momento no le piden a la divinidad que lo auxilien, que lo ayuden, y hasta de pronto se arrodillan por ahí de vez en cuando a hacer una petición a la divinidad? Y pues hablo de la divinidad pues de acuerdo a la apreciación que tengamos nosotros de Dios, y resulta que le dicen: Dios mío, ayúdame, cúrame de tal enfermedad, quítame este dolor, mira este sufrimiento que tengo, necesito que me salves, que me protejas. Y resulta de que la persona pues eso lo hace y considera de pronto que por haber hecho esa oración que le costó de pronto invertir unos 2, 3 minuticos, considera que va a solucionar el problema y no se da cuenta de que todo es de acuerdo a la ley que se ejecuta. Si la ley como tal está a nuestra contra, entonces la persona por mucho que pida, lastimosamente, se va a ver en la obligación de sufrir. Entonces el sufrimiento prácticamente que es algo con lo cual el ser humano vive, pero ese sufrimiento debe de comprenderlo qué objetivo tiene, porque no tendría lógica nosotros sufrir y seguir cometiendo errores para seguir sufriendo, porque cada error que cometamos pues nos va a llevar a otro sufrimiento. Pues el que es conocedor de la ley pues se da cuenta de esto, pero si no somos conocedores de la ley, lo más seguro es que simplemente pues seamos unas personas que vamos a caer constantemente en el error. Eso quiere decir de que nos vamos a mantener en tinieblas a todo momento. Cuando uno crea luz, va despertando. Hay una frase que dice: no existen las acciones buenas o malas,
solo acciones conscientes e inconscientes. Todo se basa en causas y consecuencias. De ahí el aprendizaje. Quiere decir de que en la existencia de cada uno de nosotros debemos de comprender de que la vida como tal se nos ha dado para que la tomemos como escuela. Las personas que hay a nuestro alrededor vienen siendo pues aquellos individuos que nos van a enseñar, van a ser nuestros profesores. Cada evento de la vida se convierte en un escenario en el cual cada uno de nosotros puede determinar qué me sirve y qué no me sirve. Porque resulta de que si cada uno de nosotros se da la tarea de despertar su conciencia, quiere decir de salirse de sus propias tinieblas y poder sumergirse en la luz, entonces resulta de que la persona puede realmente avanzar hacia su propia autorrealización. Porque de igual forma cuando uno se dice que realiza acciones conscientes, son acciones que son dirigidas por la luz. La luz, siendo la conciencia nuestra, entonces ella es la que determina qué hacer o qué no hacer. Entonces, si cada uno de nosotros no se da la tarea de poder poner en reflexión todo evento que surge en nuestra existencia, en nuestra vida, entonces resulta de que se puede decir de que la persona pues va a actuar por simple ley de entropía o ley de nivelación, y la persona pues actúa tal cual actúan los demás, reacciona tal cual reaccionan los demás. Y si nosotros en estos momentos nos podemos analizar, bueno, ¿qué es lo que me causa reacción en mi interior? O sea, ¿qué comportamiento de otras personas que convivan conmigo me genera, digámoslo así, molestias? Entonces uno debe empezar a reflexionar de que ese comportamiento de las personas con las cuales convivo o las cuales conozco, puede ser de la empresa, del mismo barrio, de la misma unidad donde vivamos. Entonces resulta de que la persona, si hay algún comportamiento de otra persona que le molesta, que le causa disgusto, desagrado, resulta de que la persona debe reflexionar cómo hace para que eso no le moleste. Porque el objetivo de poder crear conciencia dentro de nosotros es que se ilumine nuestro interior, y por medio de la iluminación de nuestro interior entonces viene la claridad. Fíjense de que cuando sale el sol todas las mañanas, las tinieblas se disipan y viene la claridad. En cambio, cuando está la noche, las tinieblas se apoderan de, de la noche y por ende no nos permiten ver con claridad. Pero cuando las cosas son claras, podemos nosotros, lógicamente, impregnar porcentajes de comprensión, de análisis, de reflexión, y lógicamente ante un comportamiento que consideramos que es inadecuado de X o Y persona, entonces resulta de que nos lleva a comprender de que estamos dormidos si reaccionamos, porque resulta de que el camino del iniciado, el camino de una persona que vaya conducido hacia su propia liberación, es un camino de sufrimiento, pero ese sufrimiento lo vive uno por dentro, porque como debe aprender a callar, como debe aprender a guardar silencio, como se dice por ahí, a morderse la lengua, entonces la persona, pues ante cualquier evento que se encuentre en la vida, si no le agrada, pues no reacciona. Al fin y al cabo,
¿qué se gana uno con reaccionar? Uno cree que de pronto reaccionando ante los demás va a solucionar el problema y resulta de que lo que sucede es que puede que lo agrande más y por medio de ese problema salen otra gran cantidad de elementos inhumanos que están escondidos en nuestro subconsciente y entonces ya el problema se va formando más grande. Entonces la luz como tal nos puede llevar a nosotros a comprender los diferentes estados en los cuales nos encontramos. Porque ¿quién de nosotros no necesita luz? Se podría decir de que la humanidad necesitamos demasiada luz. Porque bien lo dijimos en una conferencia, la conferencia número 3, que habla sobre el despertar de la conciencia, y allí se toca el punto en el cual se dice que el ser humano tiene un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Y eso se debe a que el agregado psicológico tiene, se dice embotellado a ese 97% de conciencia, porque resulta que la conciencia o sea, la conciencia es luz y por ende la luz es la que nos permite a nosotros ver con claridad el camino por el cual andamos. Entonces resulta de que siendo la conciencia luz, entonces quiere decir de que si la conciencia está embutida en el ego, embotellada en el ego, entonces resulta de que quiere decir que el agregado psicológico se apodera de ese porcentaje tan grande, porque es que hablar de un 97% de conciencia dormido, es un 97% de conciencia que es muy vulnerable por el agregado psicológico. Entonces el agregado psicológico se aprovecha de él para poder sobrevivir, porque fíjense que el agregado psicológico, si nosotros lo analizamos bien, por ahí los venerables maestros nos han enseñado de que el agregado psicológico es un trío de materia, energía y conciencia. Entonces resulta de que cuando nosotros empezamos a quitarle al agregado psicológico digámoslo así, su estructura, quiere decir de que nosotros nos vamos apoderando de lo que nos corresponde. La materia corresponde a la persona, o sea, nosotros como tal somos materia. Entonces el agregado cuando se dice que toma materia, porque él se apodera de ella, es cuando uno comete un delito. Cuando uno dice una mentira, es porque el agregado psicológico utilizó nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, para poder pronunciar una frase que no era verdad. Y por ende, entonces el agregado toma materia, pero es porque él tiene el gobierno de ese porcentaje de conciencia, el cual corresponde al yo de la mentira. Entonces, cuando uno considera de que debe eliminar el agregado psicológico de la mentira, entonces resulta de que lo primero que debe hacer es no darle expresión al agregado psicológico. Entonces la persona ya cuando de pronto le dicen de que diga una mentira, la persona ya se abstiene y dice, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a decir ninguna mentira. Pues eso es indebido. Entonces la persona simplemente pues guarda silencio, entonces no se presta para decir alguna mentira. Entonces resulta de que lo otro es la energía. La energía es con la cual, o sea, es el combustible del agregado psicológico, porque la energía como tal se dice que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía es algo que está condensado en todo el universo. Nosotros somos transformadores de energía. Nosotros diariamente recibimos energía por medio de los alimentos, por medio del sol, por medio de vibraciones que desconocemos que vienen del mismo cosmos. Y eso es una energía con la cual cada uno de nosotros puede existir. Hay diferentes culturas, hay personas que se han dado cuenta de que el cuerpo en cierta manera no necesita de alimento
y que puede sobrevivir en la Tierra, puede sobrevivir solamente alimentándose de energía solar y tienen prácticas específicas para poder canalizar esa energía solar y poder alimentar su organismo y no morir. Y uno podría decir, pero ¿cómo es posible si uno se queda sin el desayuno y uno ya está, mejor dicho, ladrando del hambre? ¿Y cómo es que uno no necesite de la comida? Pero lógicamente, pues todo es por medio de costumbres. Entonces resulta de que no estamos queriendo decir de que uno entonces deje de comer para poder vivir del sol, sino que realmente es importante conocer de que el sol le entrega al cuerpo físico una gran cantidad de propiedades necesarias para la vida, las cuales se podrían aprovechar para poder uno sobrevivir en un momento dado. Entonces resulta de que el otro aspecto, la otra característica, el agregado psicológico, es la conciencia, materia, energía y conciencia, sí, la conciencia. Entonces resulta de que la conciencia ya es la luz que utiliza el agregado para poderse expresar. O sea, es como el impulso foático que él utiliza para poder tener una expresión directa en nuestro interior. O sea, es como quien dice quien le da la forma, ya que está compuesta por valores. Entonces el agregado aprovecha la antítesis de aquello para poder sobrevivir, porque sabemos de que todo en la existencia, todo en la humanidad o todo en la vida tiene un polo, se podría decir negativo, un polo contrario, como quien dice la antítesis, y entonces por ende él vive por medio de esa otra fuerza. Es como se dice de que hay personas que dicen de que no creen en el diablo, que no creen en Satanás, que no creen en los demonios y nada de esto. Y resulta de que eso es tan real como lo es el mismo Dios. Porque resulta de que todo en el mundo tiene una antítesis, tiene una contraparte, así como la luz tiene la oscuridad o las tinieblas, el blanco tiene el negro, ¿sí? Entonces resulta de que toda la humanidad está sometido a esa ley de los opuestos, todo en la existencia. Entonces Dios mismo, a medida que va, él se va desdoblando en los diferentes eh, niveles o dimensiones, resulta de que él va encontrándose con otra polaridad de él mismo. Entonces esa polaridad es la cual nosotros debemos de combatir para que podamos nosotros trabajar directamente con la energía cósmica y esa energía nos pueda permitir encontrarnos con la conciencia y la conciencia nos pueda liberar o sacar del caos en el cual nos encontramos. Entonces resulta de que de esa forma un individuo puede realmente gobernarse a sí mismo y puede realmente pues avanzar hacia su propio despertar y tener una existencia real para Dios. Porque resulta de que pues es muy triste, pero es una realidad y hasta uno se preocupa a veces eh, porque resulta de que el mismo maestro Samael, pues él en uno de sus libros decía, yo soy un mísero gusano del lodo de la tierra. Y era un venerable maestro con una conciencia extraordinaria, el cual pues enseñó a la humanidad el despertar de la conciencia, enseñó a meditar, se desdoblaba, tenía clarividencia, una cantidad de facultades, y los términos que él utilizaba era, soy un mísero gusano del lodo de la tierra. Entonces uno podrá decir, bueno, entonces si él es un mísero gusano, ¿qué somos nosotros? Porque si un venerable maestro con tanta luz, con tanta conciencia despierta, tiene esos términos, entonces, ¿qué podría ser de nosotros? Entonces lo lleva uno a la reflexión, porque uno no se puede considerar gran cosa, porque nosotros comparados con el universo mismo, no llegamos ni siquiera a ser como una arena del mar. Somos más insignificantes, se puede decir que somos menos que una bacteria. Y resulta de que el universo es algo infinito. Y el mismo Sócrates lo decía, solo sé que nada sé.
porque él se comparaba con el universo, con el cosmos, y se daba cuenta que realmente él era un ignorante ante la grandeza de Dios, y por ende, pues para lograr a esa plenitud, para lograr ese connubio con lo real, tenía que hacer una cantidad de sacrificios, los cuales le permitieran pues entablar una conexión directa con el creador. Pero para eso nosotros necesitamos lógicamente tener en cuenta de que si vinimos al plano tridimensional, no podemos nosotros estar eh, exentos de él o tratar como quien dice, no prestar atención a lo que hay a nuestro alrededor, porque es que el cuerpo físico en sí, él es la materia prima para realizar una obra. Como quien dice, o sea, nuestro cuerpo, nuestro organismo, es el que nos va a permitir a nosotros conocer los grandes misterios del bien y del mal, los grandes misterios de la vida y de la muerte. Porque en nuestro organismo se mueve una cantidad de fuerzas, las cuales debemos de aprender a conocer y a medida que vamos conociéndolas, interpretándolas, vamos nosotros determinando hacia dónde nosotros queremos seguir en nuestro camino y por ende la persona va tomando diferentes decisiones en su existencia y esas decisiones pues lo van a llevar pues a lograr una, una unión con lo real. Porque resulta de que si uno no tuviese cuerpo físico, no tuviera la capacidad de poder eh, tener sapiencia de lo que es el bien y el mal. O sea, se necesita obligatoriamente tener un cuerpo físico tridimensional, cuerpo celular, para poder que en este nivel en el cual nos encontramos gravitando alrededor de 48 leyes, pues nosotros encontremos una gran cantidad de aspectos favorables que nos permitan a nosotros pues autorrealizarnos y poder ir avanzando en los diferentes niveles de conciencia. Entonces nosotros vamos despertando en el cuerpo astral, vamos despertando en el cuerpo mental, en el cuerpo causal, cuerpo búdico y por último se puede uno conectar con el cuerpo álmico o cuerpo del alma. Entonces el individuo, cada uno de nosotros, ya nos vemos como unos estudiantes que debemos de empezar a, sí, a aprobar todas todo lo que nos se ha dado en el plano físico como tarea. Porque es que el solo hecho de a uno no gustarle que alguien camine de tal forma, por decir algo, ya ahí hay una prueba para nosotros. Resulta de que el solo hecho de que una persona no le guste que alguien entre a tal lugar y no salude. Entonces, ¿eso qué sucede dentro de nosotros? O sea, ¿qué fenómeno pasa? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué estoy disgustado con esa persona? Ah, que es que me disgusta aquel que fuma, que me disgusta aquel que toma licor, me disgusta aquel que dice palabras, me disgusta esto y esto y esto y esto. Entonces resulta de que uno a estos niveles debe darse cuenta de que uno no debe de permitir que nuestra armonía, nuestra felicidad sea asaltada por los eventos que están a nuestro alrededor. Quiere decir de que una persona, por muchas situaciones que sucedan alrededor de uno, pues uno no debe permitir que eso lo lleve a uno a tener estados antagónicos de infelicidad, estados de desarmonía, estados de bueno, de incomprensión, porque cuando uno logra comprender, cuando uno logra ponerse en los zapatos de los demás, entonces uno acepta a los demás tal como son. Y cuando uno acepta a los demás tal como son, puede uno lógicamente verificar
que Dios se encuentra en todo lo creado. Entonces uno acepta a su hermano, así sea un borracho, acepta a su abuelo, así sea un viejito verde, acepta bueno, a sus padres, si de pronto son muy orgullosos o mentirosos o regañones o una cosa y la otra. Entonces resulta de que aprende uno a aceptar todo lo que hay a su alrededor sin juzgar, sin señalar, sin criticar. Y cuando uno logra aquello, es que uno está teniendo ya un nivel de comprensión superior al que anteriormente teníamos. ¿Por qué creen ustedes que en determinados momentos, en una reunión familiar, resulta todo el mundo hablando de todo el mundo y queriéndole solucionar la vida a todo el mundo? A veces personas que se llaman, ve, hace tiempo no hablo con Julano y lo llama y resulta de que esa llamada es solamente hablar de los problemas de Perano, de Mengano, de Sultano, y uno detrás de esa persona y queriéndole solucionar los problemas y ni siquiera es capaz de pronto de solucionar sus propios problemas y se cree de pronto con la autoridad de estar hablando de los demás sin el permiso de nadie. Entonces resulta de que cada uno de nosotros debe comprender que el camino de la iniciación, el camino de la regeneración espiritual, tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el silencio. Cuando uno logra estar en esos momentos de arrobamiento espiritual, puede uno permitir que el silencio lo alimente, lo, los utilice para poder que tengamos nosotros un encuentro con Dios, así sea por pequeños instantes, por pequeños momentos. Entonces, cuando uno logra dejar que cada uno viva su vida, dejar que cada uno pues esté donde le gusta estar, pues empezamos ya nosotros a respetar. Por ahí se dice que la paz llega cuando nosotros tenemos un respeto del derecho ajeno. Entonces, cuando nosotros respetamos lo que los demás hacen y no nos metemos en la vida de ninguno, lógicamente hay paz en nuestro interior y en nuestro exterior, porque lógicamente como nada nos afecta, entonces vivimos en armonía y no nos interesa meternos en la vida de nadie. Entonces vivimos tranquilos y descomplicados, porque resulta de que eso es muy importante que nosotros lo comprendamos, de que hay que ser descomplicados en la vida y no dejar que realmente los eventos que hay a nuestro alrededor nos saquen de casillas y lógicamente pues no nos dejen vibrar con esas armonías del cosmos, con esas armonías del universo. Entonces es muy importante conocer todo aquello para que nos salgamos de las tinieblas y podamos entrar en la luz, en un proceso de la luz. Bueno, no sé si ha quedado claro lo que estamos hablando. Si alguien de pronto tiene alguna pregunta, algo que decir, tiene el uso de la palabra o un aporte, si quieren hacer un aporte al respecto. Oh, los veo como calladitos. ¿Será que estoy hablando solo? No, no está hablando solo. Ah, bueno, me alegra que todavía estén por ahí presentes. Bueno, ¿qué tal les pareció a ustedes pues, la dinámica o la didáctica que estamos compartiendo sobre las tinieblas? Bueno, resulta de que eh, todos los procesos por los cuales pasa uno, por los cuales pasamos la humanidad, son procesos necesarios, son procesos que no se dan por la casualidad,
y por ende debemos de aprovechar nosotros cualquier evento que se nos presente en el camino y resulta de que ese evento pues nosotros debemos de comprenderlo y analizarlo. Entonces, cuando aprendamos a comprender los eventos, lógicamente adviene a cada uno de nosotros la luz. Fíjense que la comprensión es un atributo de la Madre Divina. La Madre como expresión de Dios en la parte femenina, ella le entrega a su hijo la gracia de la comprensión. Entonces resulta de que uno en las peticiones que normalmente considere uno necesarias a la divinidad, uno debe de acostumbrarse siempre a pedir comprensión y sabiduría. Lastimosamente nosotros estamos muy mal educados, muy mal enseñados y resulta de que por lo general pedimos cosas materiales y eso es lamentable cuando uno no conoce cómo es que se procesan los aspectos divinos. Cuando uno pide comprensión y sabiduría, resulta de que uno con esas virtudes, uno logra obtener lo que se proponga en su vida. Porque resulta de que uno no está en la posición de pronto de ocasionarle daño a alguna persona, porque lógicamente comprende el proceso por el cual está pasando esa persona y el proceso por el cual uno debe de estar pasando. Porque si en algún momento alguien de nosotros nos roban algún dinero, nos quedan debiendo plata o algo, fíjense de que eso es un proceso que es muy usual en la humanidad. ¿Quién de pronto, o sea, no le ha pasado algo a eso? O sea, sería algo pues como que ilógico no considerar de que el solo hecho de que tengamos cuerpo físico, entonces resulta que no nos vayan a quedar debiendo plata o algo, entonces, pero resulta de que eso sucede y nosotros nos indisponemos y vamos buscando de cualquier forma recuperar el dinero que nos quedaron debiendo, el dinero que hay, que una persona en un momento dado pues nos robó y hacemos hasta lo imposible para recuperar ese dinero y hasta queda la persona con un porcentaje de conciencia allí depositado y pueden pasar los años, décadas, y la persona todavía diciendo, Julano me robó la plata, Julano me quedó viendo tanto. Y cada que lo ve le dice, ¿qué hubo? ¿Cuándo me va a pagar? ¿Cuándo me va a pagar? Entonces resulta de que eso lo lleva a uno a entender de que le falta comprensión en el camino. Porque cuando uno tiene comprensión en el camino, se da uno cuenta de que si fulano le quedó debiendo algún dinero a uno, es porque lo más seguro, de acuerdo a la ley de recurrencia, es que en una existencia, pues nosotros le hayamos quedado debiendo plata a esa persona. Entonces la ley como tal actúa y esa ley pues nos lleva a entender de que nosotros vinimos aquí a pagar deudas y a medida que vamos pagando deudas, pues vamos nosotros liberando la conciencia. Entonces es importante de que vayamos recogiendo la conciencia que hay depositada en los diferentes eventos de la vida. Y por eso es de que estamos estudiando lo que eran las tinieblas, que las tinieblas nos llevan a nosotros a cometer errores. Entonces, cuando nosotros vamos liberando de esos eventos la conciencia, o sea, como quien dice, fulano me quedo viendo, bueno, borrón y cuenta nueva. Vamos a irradiarle amor a esa persona y bueno, y será que yo le debía esa plata en una otra asistencia y comprende uno eso y se olvida de esa deuda. Y esa persona pues no va a ser el mejor amigo, pero tampoco va a ser enemigo de uno. Entonces uno no le va a negar un saludo, pronto un intercambio de palabras, pero sin pensar en el dinero que le quedó debiendo. Entonces eso se llama comprensión y la comprensión es una virtud y sabemos de que las virtudes son valores del alma. Entonces esos valores del alma que se considera que son
porcentajes de luz que se van liberando en nuestro interior. Entonces, a medida de que nosotros vamos teniendo comprensión y sabiduría, entonces vamos a tomar las mejores decisiones de nuestra vida para salir adelante. ¿Sí? Espero pues que hayan comprendido pues lo que se ha dicho y que lo estemos poniendo en práctica por medio de las prácticas que enseñamos de observador y observado, clave sol. Es importante que recordemos la ciencia rúnica o la magia de las runas, que la estuvimos estudiando en la clase pasada hace 8 días, para que ojalá pues la estén practicando, ya que eso nos va permitiendo pues conectarnos con energías cósmicas y vamos alimentando nuestra parte interna, ¿sí? Es muy importante pues que estemos en la dinámica. Ahora sí, nuevamente pregunto, ¿alguna pregunta que haya de parte de ustedes? Joan, yo tengo una pregunta. Em, entonces, cuando uno hace, por ejemplo, una oración y le pide al Señor que, por ejemplo, lo bendiga, un ejemplo, con cierto empleo, eso es perder el tiempo entonces. Pues si no nos lo merecemos es perder el tiempo, por decirlo así. Es que no me queda como clara esa parte. Bueno, resulta de que todo lo que se sucede en nuestra vida es de acuerdo a la ley. Lógicamente, pues el solo hecho de uno pedirle al cielo, a Dios, que lo auxilie para uno tener determinado, digámoslo así, arte y que pueda uno explotar ese arte en determinada área laboral, entonces que eso se haga de acuerdo a la ley divina. Porque muchas veces uno anhela un trabajo y de pronto es que hay conciencia depositada en ese trabajo y resulta de que Dios tiene para uno otra cosa pendiente y uno por estar tan aferrado a lo que tiene, de pronto uno se pierde de otras dádivas que el cielo le tenga preparada. Entonces lo que queremos es simplemente estar con la mente muy objetiva de que lo que a uno se le da en la vida es porque la ley así lo determina. Entonces, si uno lógicamente pues le va a pedir a la divinidad que le auxilie para tener determinado empleo, pues que uno lo diga, bueno, que esto sea de acuerdo a la ley divina, porque uno debe pedir todo, o sea, todo lo que uno pida, uno debe de colocar la ley allí de por medio porque es de acuerdo a lo que la ley determine. Y si las cosas no son como uno quiere, o sea, es por algo que sucede aquello. Entonces, no está malo uno pedir aquello, ¿cierto? Pero sí es importante que cuando uno se acostumbra a pedir virtudes, es porque está pidiendo luz. Y cuando uno pide luz, llega la comprensión, llega la armonía, llega la paz. Entonces, en medio de esos atributos, a uno le llueve una gran cantidad de beneficios, de ayudas, como quien dice, una cantidad de suministros para la existencia. Entonces, la persona pues va comprendiendo aquello. Entonces, pedir cosas materiales, pues es algo normal que uno está acostumbrado a hacer, pero cuando uno se dedica a vivir la espiritualidad, uno casi que lo material lo deja en segundo plano. Entonces uno le pide a la divinidad que le ayude a tener comprensión del camino y a ser un buen hijo de Dios para dejar de cometer faltas, dejar de cometer errores. Y cuando uno deja toda esa cantidad de comportamientos inadecuados, tengámoslo por seguro de que la divinidad no es ciega y por ende entonces lo que uno necesita le va a llegar así uno no lo pida. Entonces lo importante es pedir siempre por la parte espiritual. Cuando uno pide siempre por uno querer eliminar la ira, tener comprensión, tener sabiduría, tener amor, todo aquello, entonces la divinidad no es ciega y sabe que uno necesita comer. Si uno quiere desintegrar un defecto, la divinidad sabe que uno está haciendo sacrificios para uno no reaccionar y no cometer errores. Entonces la divinidad tampoco es ciega y saber de que uno necesita comer, necesita sostener una familia. Pues cuando uno se preocupa por lo espiritual, téngalo por seguro de que uno no necesita ni siquiera pedirle a Dios que le ayude con X trabajo, porque es que él más que nadie sabe que uno necesita dinero para sobrevivir. Pero cuando uno se preocupa por lo espiritual, eso llega porque llega.
Muchas gracias. Bueno, nada. Bueno, los demás están como muy calladitos. ¿Qué pasó? Están muy reflexivos. Johan, acá escuchando. Muchas Ah, gracias, bueno. Johan. Bueno, con gusto. Bueno, ya vamos por culminada esta clase. Ya nos estaríamos viendo el próximo lunes a las 6 de la tarde, Dios mediante. Claro que sí, Johan. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, nos estamos hablando. Chao, que estés bien. Bueno, chao. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Johan. Chao, que estés Bueno, bien. con gusto. Feliz Lo noche mismo. para todos. Feliz noche. Gracias, igualmente. Bueno, hasta luego. Nos estamos hablando entonces el lunes.